¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las cumbres iberoamericana y del G20 con otro notable invitado, Sebastián Salgado, analista geopolítico directamente desde La Plata, Argentina. Sebastián Salgado, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un gusto saludarte y por supuesto estar aquí en tu espacio. El gusto también es nuestro. Sebastián acaba de terminar en Ecuador Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la participación de presidentes más baja en los últimos 30 años. Tu lectura de lo que ocurrió. Bueno, primero es un reflejo de la actualidad del gobierno de Noboa, sin ningún tipo de legitimidad ni de consenso popular en su propio país. Creo que para empezar es un reflejo de eso. También hay que reconocer que al mismo tiempo hubo otros encuentros internacionales, tal vez de mayor envergadura en cierto sentido, como fue la cumbre APEC, ¿sí? en Perú, y que está iniciando en estos momentos la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Por eso las agendas de los mandatarios, a la hora de elegir, por un lado, seguramente han decidido declinar la invitación, dejando en absoluta soledad al presidente Noboa, por lo menos en lo que es en términos latinoamericanos, en esta cumbre iberoamericana. Pero al mismo tiempo, me parece importante, Jorge, recordar que esta cumbre iberoamericana, desde mi perspectiva analítica, ya tuvo su primera sentencia de defunción en el año 2007. Recordemos lo que pasó en la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile, donde el rey Juan Carlos de Borbón, que uno no termina de entender qué es lo que tiene que hacer siempre ahí metido entre los mandatarios, le dijo en ese momento al presidente Chávez, en un momento que estaba discutiendo con el presidente español, ni siquiera con el rey, le dijo, ¿por qué no te callas? ¿Sí? Entonces, ahí se ve una concepción absolutamente eurocentrista de esta cumbre iberoamericana, que evidentemente delinea algunas perspectivas políticas que ya son propias del pasado y sobre todo teniendo en cuenta el perfil, ¿no? de este personaje que ya abdicó en favor de su hijo, que mató a su hermano cuando tenía 18 años y que tiempo después quiere ponerse a su propia realeza con una especie de autoridad moral por encima de los sistemas democráticos. Así que yo creo que el año 2007 fue la sentencia de defunción de la cumbre iberoamericana y desde ahí no ha podido regresar. Bueno, casualmente dentro de los comentarios, entonces, Sebastián, a propósito de lo que tú mencionas, se han escuchado más de una versión en donde dice el concepto, la idea de Iberoamérica, dicen los críticos, es anacrónica, tan anacrónica como la idea de el rey. ¿Tu reacción? Sí, 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 estamos en la misma sintonía y lo pensamos de esa misma manera. Pensemos que la cumbre del año que viene se va a hacer en España. Y en ese sentido, bueno, evidentemente no ha existido nunca una madurez política por parte de este sistema de gobierno español, que sigue siendo una monarquía, ¿sí? Hay que recordar, ¿no? que la dictadura de Franco abolió a la república y que en la continuidad de ese sistema político dejaron a esta monarquía. Mientras siga apareciendo parte de la realeza española en una cumbre iberoamericana, ese encuentro no tiene absolutamente ningún sentido porque es parte del reconocimiento abiertamente eurocentrista, de negación de lo que fue el genocidio vinculado a la conquista de nuestra América. Y a partir de eso, evidentemente, hace falta una cierta madurez. Por supuesto que hay una cultura, un idioma, puede haber una serie de vínculos muy importantes que nos vinculen más a los latinoamericanos con Europa y Portugal que con el mundo anglosajón. Sin embargo, esto no se va a dar hasta que estas cumbres no tengan un perfil de iguales, como sí, por ejemplo, lo tiene el grupo BRICS desde su concepción. También desde el punto de vista del desarrollo de esta cumbre iberoamericana, las críticas le llovieron también al presidente Daniel Noboa, que centró demasiado la temática sobre sus problemas y no necesariamente, digamos, con un abanico más abierto de lo de Iberoamérica. Y dentro de
lo que tiene entre manos, la papa caliente que tiene entre manos es crisis económica, crisis política, crisis de inseguridad, crisis carcelaria, crisis con su vicepresidenta. ¿En qué situación política está Noboa cuando estamos a pocos meses, estamos hablando de febrero del 2025, elecciones presidenciales, que quiere hacer las dos cosas al mismo tiempo, quiere ser candidato y presidente, y cuando le dicen que no, la Constitución no lo permite, empieza a maniobrar, a manipular para tratar de incluso de saltar ese obstáculo? El bananero Noboa tiene muchos temas de los que hablar. Creo que habría que empezar hablando de los encarcelamientos extrajudiciales, como es el caso de Jorge Glass. Recordemos ese ataque intempestivo, Jorge, contra la Embajada de México, sacándolo de ese lugar. Eso fue prácticamente un acto de guerra. Entonces, ¿qué respeto van a poder tener otras grandes naciones con el Ecuador ante ese tipo de acciones? Cuando se los invita después a una cumbre como esta. Recordemos también en anteriores gobiernos, pero que tienen esa misma línea política, lo que fue la entrega de Julian Assange a las autoridades británicas, después de que había estado en la Embajada de Ecuador durante tanto tiempo. A Noboa no le quedó otra opción que tratar de utilizar a la cumbre iberoamericana como parte de su plataforma electoral, vamos a decir. Y en ese sentido, bueno, es un nuevo fracaso, evidentemente, porque como vos decís, la agenda vinculada a la seguridad, a la pobreza, a los cortes de energía muy serios que hay en Ecuador, intentan captar la atención de un mensaje esperanzador que a todas luces es inviable en una supuesta continuidad de ese gobierno. También lo que estamos detectando es que, y tú conoces mejor que nadie América Latina, que los medios hegemónicos del Ecuador, y acá estamos hablando de los canales de televisión Ecuavisa y Teleamazonas, de los diarios El Universo y El Comercio, frente a toda esta debacle que vive el gobierno de Noboa, empiezan algunos de ellos a separarse porque ya empiezan a detectar que este es un barco que se hunde y entonces están eventualmente evaluando apostar a otro candidato de derecha frente a la elección presidencial. ¿Has escuchado o has leído o has interpretado algo de esto? Sí, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo hay que recordar que lo están haciendo un poco tarde. De todo lo que es el conglomerado de medios corporativos intentando sostener a personalidades vinculados a las corporaciones y a los grupos de poder dentro de un gobierno, hemos visto muchos ejemplos en América Latina. Aquí en Argentina tenemos los nuestros sosteniendo a Milei, y antes lo hicieron con Macri. Pero en el caso de Ecuador, Jorge, para mí fue demasiado extremo. Cuando hace casi un año realizaron una puesta en escena de un supuesto grupo comando que tomaba un noticiero y que sacaban una falsa dinamita con una mecha que querían prender para hacer explotar todo, y ahí los supuestos presentadores pidiendo por su propia vida cuando se suponía que seguían transmitiendo todo eso en vivo. Las personas como vos, que tienen una larga trayectoria en medios internacionales, yo también tengo la mía, sabemos que eso no pasa, de que eso es imposible, de que basta que una persona en un control, digamos, presione un botón para que eso no salga al aire. Entonces, se evidenció una puesta en escena vinculada a temas de seguridad, creada, ¿sí?, por los medios corporativos para llevar adelante lo que ellos necesitaban hacer como una especie de estado de sitio al estilo Bukele en El Salvador. Entonces, este corrimiento que intentan hacer ahora los medios ecuatorianos es tardío, es mentiroso y me parece que va directamente en contra de su propia credibilidad si es que quieren mantenerse como espacios de noticias e información. También antecedentes. Acá estamos hablando de que durante 10 años, desde 2007 al 2017, un gobierno progresista de Correa, de Rafael Correa, hizo avanzar el país en todos los frentes de calidad de vida, de seguridad, en cuanto a economía, en cuanto a disminución de la disparidad.
lo traiciona, según Correa, quien él propuso como candidato a la presidencia, Lenín Moreno, se da vuelta como una media y en 6 meses al llegar al poder hace un plebiscito, se transforma en un neoliberal, pero no solamente eso, sino empieza a perseguir a todo el equipo de Correa, tanto es así de que Glass justamente está terminando preso, Correa y su equipo, muchos de ellos fuera del país, y al mismo tiempo de esto vienen también sucesivos gobiernos neoliberales, estamos hablando de Guillermo Lasso y ahora de Correa, de Noboa. En ese sentido, el norte está detrás de todo esto porque en el caso de la elección de que ganó entonces Guillermo Lasso, le sacaron al último minuto un invento con un fiscal colombiano que venía a denunciar que había financiado el candidato del correísmo, estamos hablando de Andrés Arauz, financiado las FARC. Y ahora en el último capítulo de esta saga, a este señor Noboa llega al poder gracias a que 10 días antes de la elección que venía ganando el correísmo, matan a un candidato villavicencio y lo culpan al correísmo. ¿Qué podría pasar entonces, Sebastián, de aquí a febrero? ¿Qué carta de la manga le podrá sacar el norte para seguir entonces el neoliberalismo al frente de Ecuador? Yo creo que ahí es importante tener muy en cuenta este repaso que vos estás haciendo, Jorge, sin olvidar que más allá de la traición, vamos a meterlo en esos términos, vamos a usarlo en esos términos, de Lenín Moreno a lo que era la continuidad política del correísmo, también hay que reconocer el error en la elección del candidato que ya había sido parte del gobierno del presidente Correa, porque si solamente se piensa en términos de traiciones como una cuestión espontánea, bueno, sería muy difícil tener una credibilidad en un movimiento político con una proyección a mediano o largo plazo, con una concepción popular. Evidentemente, Jorge, hay un regreso por parte del gobierno de los Estados Unidos con sus servicios de inteligencia y con el intento de instalación de bases militares a Sudamérica como no lo estábamos viendo en otros tiempos. Recordemos que Estados Unidos viene de perder, por ejemplo, lo que es el intento de desestabilización contra la República Árabe Siria y el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Intentaron todo, crearon grupos terroristas y así no pudieron tirar ese gobierno que de alguna manera se convirtió en el talón de Aquiles de Oriente Medio y que hoy es parte de la resistencia contra ese enclave occidental que se llama Israel y que está ocupando el suelo palestino. Pierden ahí, pierden en Ucrania a través de la OTAN en sus intentos de atacar a la Federación Rusa en territorio ucraniano. Y lo que lógicamente ellos están viendo como un futuro a través del cual no tienen resistencia militar y, hay que decirlo y reconocerlo, lamentablemente, hay un nivel de injerencia cultural en nuestra región sin precedentes. Bueno, hay un regreso real. Recordemos que el presidente Correas logró rescindir el contrato de la base militar de Manta y ahí están regresando en este momento porque el presidente Noboa ya mandó al Congreso un proyecto de ley para que se puedan establecer bases militares en este país, que es parte de la consulta, y esto es importante, es parte de la consulta para las elecciones presidenciales que vienen ahora en Ecuador. Y en ese sentido, ahí también puede haber una trampa interesante porque en esta consulta, por sí o por no, si la ciudadanía está de acuerdo con que se instalen bases militares en Ecuador, no dice de dónde. Interesante sería ver que el referéndum diga sí, pero que después gane algún candidato vinculado a los países BRICS, por ejemplo, que son el mayor grupo emergente económico del planeta en este momento. Y si ese referéndum dijo que sí, bueno, evidentemente habrá que decidir cuál es la bandera que estaría sobre esas bases militares. Pero es cierto también que ya desde el anterior gobierno de Lasso, del financista Lasso, que convirtió a Ecuador también
en una especie de juego financiero vinculado al narcotráfico perverso realmente. Ya hay movimientos militares en Galápagos, ¿sí? Esa isla que debería ser un santuario natural, reservado para la humanidad, es víctima también de la ocupación militar por parte de Estados Unidos y ya han puesto la mirada nuevamente sobre la base de Manta. Por eso es importante seguir muy de cerca lo que está pasando en Ecuador, porque es uno de los países neurálgicos en lo que es esta proyección geopolítica de nuestra región. Sebastián, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sebastián Salgado directamente desde La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Sebastián, analista geopolítico. Estamos hablando de la cumbre iberoamericana que acaba de terminar en precisamente Ecuador. Y cuando regresemos hablaremos, Sebastián, te invito a hablar sobre esta nueva cumbre del G20 que comienza hoy en Brasil. Ya regresamos. Continuamos hablando con Sebastián Salgado directamente desde La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Sebastián, analista geopolítico, comienza hoy entonces en Brasil la cumbre del G20, el anfitrión, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Allí asiste el presidente de Argentina, Javier Milei, y dentro de lo que publica Folha de Sao Paulo, dice: Argentina podría boicotear la declaración final de la cumbre del G20. ¿Qué pasa con este señor Milei? Bueno, evidentemente Milei es una creación que están padeciendo la mayoría de los argentinos y argentinas, Jorge, que en términos geopolíticos, bueno, evidentemente muestra un nivel de injerencia externa en nuestra Cancillería sin precedentes. Primero, tuvimos una canciller, Diana Mondino, que generó una serie de acuerdos con los británicos vinculado a las Islas Malvinas para generar acciones vinculadas a la investigación científica, que en sí esto revestiría, vamos a decir, una connotación positiva, ¿no? Bueno, se van a investigar en los mares y demás. El problema es que hacerlo de manera conjunta reconoce la ocupación británica en las Islas Malvinas, y esto es un juego perverso de la continuidad de lo que en Argentina se conoce como el Pacto Foradori-Duncan, que empezó con el gobierno de Macri y que por eso las principales organizaciones de soldados excombatientes de Malvinas, que fueron parte de la guerra de 1982, iniciaron un juicio contra la ahora ex canciller Mondino por incumplimiento de funcionario público y traición a la patria. Sin embargo, hace pocos días el presidente Milei la ha destituido por votar en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, o sea, por votar a favor de Cuba, como históricamente lo hizo la República Argentina, de votar en contra del bloqueo contra la isla. Y eso sirvió de excusa para el presidente de Milei de poner al embajador argentino en los Estados Unidos, el señor Wertheim, un mega empresario, una de las personas más ricas de la República Argentina, uno de los financiadores de la campaña de Milei, una persona vinculada a la secta judía Chabad Lubavitch de Nueva York, una secta judía que tiene muy serias investigaciones vinculadas a unos túneles que hay debajo de la principal sinagoga en la ciudad de Nueva York, en donde se encontraron una serie muy amplia de artefactos vinculados a niños y a bebés, de las cuales no han podido dar explicación. Ese es el perfil del nuevo canciller que acaba de asumir en la República Argentina, absolutamente vinculado a Israel, a los intereses israelíes, en este contexto justamente en que el ente sionista está generando este genocidio sistemático contra el pueblo palestino desde hace más de 75 años, pero por sobre todas las cosas después del 23 de octubre, después del 7 de octubre del 2023.
Y las primeras cosas, Jorge, que hizo el canciller, el señor Wertheim, que hay que decirlo, ni siquiera juró su cargo, él prometió poniendo su mano derecha sobre la Torá, el principal libro de la liturgia judía. Habría que hablar con los constitucionalistas argentinos a ver qué tipo de validez ha tenido ese nombramiento inédito en la República Argentina. Y el señor Wertheim tomó 2 o 3 decisiones en la primera semana. Argentina, único país del mundo que votó en las Naciones Unidas en contra de un reconocimiento de las Naciones Unidas a los pueblos originarios vinculados a sus medicinas ancestrales, para que los pueblos originarios puedan también utilizar su conocimiento, su sabiduría y su cultura vinculado a la salud. Todos los países de la ONU votaron a favor, menos Argentina, con el nombramiento de este señor. Otra votación en la ONU sobre la defensa de las mujeres y las niñas en Internet, ¿sí? Por el acoso y el asedio que sufren las mujeres y las niñas en Internet, un sistema para que proteja a esta población. La República Argentina votó en contra. Hace pocos días se estaba dando adelante la COP29 vinculada al cambio climático, como vos sabés, en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Argentina retiró su delegación. Argentina retiró su delegación para no aprobar absolutamente nada. Por eso lo que están diciendo los medios brasileños tiene mucho asidero. Sabemos que el presidente Milei ha hecho una serie de acusaciones sin ningún sentido contra diferentes mandatarios. Al presidente Petro le ha dicho comunista asesino, al presidente Lula le ha dicho otro tipo de cosas similares, y que por tanto, así como él dice que es un topo metido dentro del Estado argentino, también el presidente Milei puede ser un topo vinculado a las organizaciones que tengan presencia de países latinoamericanos como el nuestro propio, porque hay que recordar que una de las primeras medidas que tomó Milei fue sacar a la Argentina de los BRICS, que había sido, vamos a decir, el último y único, tal vez, acierto del presidente Fernández en la última parte de su gobierno. Por eso no va a haber una reunión bilateral entre el presidente Milei y el presidente Lula. Sí se van a ver las caras por primera vez y de alguna manera estas acciones que estamos viendo con la nueva impronta de Cancillería se pueden ver reflejadas también en el G20. Entonces se está cumpliendo prácticamente un año de la llegada al poder de Milei. ¿Qué podemos, Sebastián, esperar de la política exterior de la Argentina en el resto del mandato y si llega al resto del mandato? Ahí, Jorge, yo creo que está la principal derrota que ha sufrido el pueblo argentino, porque nobleza obliga, hay que decirlo, el presidente Milei en su campaña decía: mi referente político internacional es Margaret Thatcher, aquella primer ministra británica que mandó a bombardear al buque Ara General Belgrano en el contexto de 1982, antes de que empezara el conflicto bélico, por fuera, ¿sí?, de la zona de exclusión de la guerra, que fue hundido por un submarino nuclear británico. La persona que dio esa orden es la referente política de Javier Milei. Javier Milei metió en la Casa Rosada, en el mítico balcón de donde el presidente Perón daba los discursos hace pocas semanas, a Boris Johnson, el primer ministro que hoy anda vendiendo libros por el mundo y que Milei lo reunió en la Casa Rosada y le dijo que parte de su agenda era que le ayude a conocer a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones. Marca abiertamente en qué lugar pone a la República Argentina. Pero más allá de todas las decisiones, hay dos temas muy importantes y que a quienes seguimos estos temas nos preocupan muchísimo. El primero, un alineamiento específico con aquellas fuerzas occidentales que están desafiando, por ejemplo, el poderío militar de la Federación Rusa, ¿sí? Cuando vemos que Argentina intempestivamente compra chatarra aérea como son los F-16 estadounidenses, después de que tenía prácticamente un convenio cerrado para comprar aviones nuevos, chinos, fabricados en Pakistán, vemos que están preparando a los pilotos y aparte de lo que es la estrategia militar argentina en armamento occidental. Entonces, le están haciendo comprar a Argentina su propio entrenamiento para utilizar a su ejército en las guerras de Occidente. Y eso es tremendamente peligroso.
y al mismo tiempo, evidentemente, la entrega vinculado a lo que es la soberanía de las Islas Malvinas, que es nuestro emblema de bandera, evidencia, ¿sí? De alguna manera la falta de carácter y de coherencia, porque en definitiva, uno de los ejemplos que más grafica esto también en el territorio continental argentino, por ejemplo, es la presencia de la empresa Mecorot. Mecorot es la empresa israelí vinculada al agua, pero es una empresa militar que está matando por deshidratación a los palestinos y palestinas, a los niños y a las niñas, está operando de manera activa en la República Argentina en más de 10 provincias. Entonces, hay algunos proyectos que llaman muchísimo la atención, como es el proyecto de las Provincias Unidas, que marcan un enfrentamiento con la capital, un enfrentamiento con Buenos Aires, que es como el puntapié inicial de la balcanización de la República Argentina. Hace pocos días tuvimos la posibilidad de estar en Serbia y los serbios antes del año 2000 no creían que la OTAN les podía robar una provincia que es Kosovo. En Argentina creen que eso no es posible. Sin embargo, esos procesos los vemos ir avanzando de una manera muy frontal, muy fuerte. La empresa Mecorot es una expresión de todo eso y lamentablemente estos no son temas que estén como parte de la agenda de los medios en la República Argentina y por lo tanto no se están debatiendo. Te repito entonces la segunda parte de la pregunta. ¿Y este señor Milei llega al fin de su mandato? Lamentablemente hay que decir, Jorge, que las principales fuerzas de la oposición no están planteando abiertamente un juicio político. Sobran motivos para hacer un juicio político que acelere los plazos de la gestión del señor Milei. Sin embargo, pareciera que dentro del mismo Congreso las principales fuerzas de la oposición están queriendo llevar adelante simplemente procesos electorales de cara a las elecciones legislativas, por ejemplo, del año que viene. Entonces, eso le da un gran respaldo, le da un oxígeno al señor Milei, que sigue vendiendo aerolíneas argentinas, sigue ofertando nuestras represas hidroeléctricas y sigue desguazando el país. Cada mes, cada semana para la República Argentina es un desangrar de sus propios recursos, porque una de las cosas que él implementó es el RIGI, que es una nueva ley a través del cual las corporaciones extranjeras, a la hora de llevarse los recursos naturales, prácticamente no van a pagar impuestos por 30 años. Y eso también le deja las manos atadas a un posible futuro gobierno de Concepción Popular que podamos tener en el futuro. Sebastián Salgado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vos, Jorge, muchas gracias.